comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, Tayer Efraín, buenos días, buenas tardes, queridos amigos de la Argentina, del mundo, y Nimgegend y alrededores del mundo. Como todos los últimos 30 años, gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares, preparados ya para este programa número 23, programa especial transmitido directamente del Seminario Internacional. Lucas, ¿todo listo? Die Fingerlech zugegreit. Lehrer, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que muy contento porque el domingo al mediodía para mí ya se me naturalizó este bello encuentro con mis compañeros de la IDSU y con nuestros zueres y zucookers, con nuestros escuchas y con la gente que nos mira a través de Facebook. Muy contento. Nos acompañan muchísimos oyentes en Facebook, pero muchísimos más se agregan durante la semana para escuchar la repetición del programa que Lucas pone en el Facebook. Emes, Lucas. Buen día, me saludaste cuando estaba con la cámara apagada, estaba justo con el hilo dental. No, sehr gut. Men sagt nicht kein Säudes von Interneuem. Elkes, ¿estás preparada? Sí, pero a ver, como no soy yo sola, tenemos que estar acá todos y todas preparadas a ver, tenemos invitados e invitadas que son una maravilla. Gente de acá, gente de Brasil, ¿viste? Así que estamos preparados para que Seminario Internacional es de todo el mundo y tenemos mucho material para este encuentro y le vamos a pedir a Sergio que nos dé la información porque terminamos un seminario y como Simches Toire terminamos y empezamos de nuevo. Lehrer. Así somos los judíos, terminamos y empezamos de nuevo. Después de Simches Toire ya leeremos Bereishis. Yo les quería contar unas cuantas cosas, voy a tratar de ser sintético, pero no del todo. Nuestra Fundación Ivo está en todas las redes sociales, nuestro WhatsApp es el 54911-3770-2725, FaxRap 3770-2725, y nos pueden escribir... 35. Repito, sin Bulbeben, 3770-2735. Y nos pueden escribir a info@.org.ar. Y les queremos contar cosas lindas, entre ellas que el Ivo acaba de editar un libro en Yiddish, su nombre es Samoyed, es de Bert Kotterman, y se refiere a hechos e historias de la judeidad judía soviética. Los cuentos, algunos autobiográficos, arman un panorama revelador de los judíos de la Unión Soviética. Es muy interesante y lo podés conseguir en el Ivo. Y la gente no sabe que Samoyed es una raza de perros siberianos. Porque la gente pregunta, ¿qué significa Samoyed en Yiddish? No es Yiddish, es ruso. Adelante, Sergio. Y decimos, recién estamos terminando nuestro seminario internacional y ya comienzan nuestros cursos regulares. En agosto, ya en agosto, los cursos son de hasta 15 alumnos, hay todos los niveles, no sabes nada, podés estudiar, podés leer a Sholem Aleichem a la perfección, también hay un curso para vos. Las clases son de 1 hora y media, una vez por semana,
por Zoom. Se incluyen materiales de estudio y las clases quedan grabadas. Para mayor información tenés 3 posibilidades. Podés entrar a la página del IVO en Facebook, Fundación IVO, podés llamar a nuestro WhatsApp, que ya lo dije, o bien escribir a info@.org.ar. Y tenemos una cuestión muy linda, muy interesante, que creo que vale la pena para los que no conocen hacerlo. Daniel Bergman, que es un experto en nuestras colonias, en turismo y en nuestras colonias judías, está organizando una visita a dichas colonias, visitando Moisés Ville y otras colonias agrícolas judías, del viernes 9 al domingo 11 de septiembre, no de agosto, sino de septiembre. Se visitarán los lugares tradicionales, habrá un asado y una cena sabática. Podés informarte en el 15-4023-6826. Y repito, 15-4023-6826. Y queremos contarles por último acerca de las refacciones del IVO. Ya pronto vamos a hacer nuestra Hanukkah Tabait, nuestra inauguración. Estamos en las fases de amoblamiento y necesitamos el compromiso de todos ustedes, realmente. Y si querés hacer una donación al IVO, entra a Eventbrite, se escribe Eventbrite, busca Fundación IVO y deja tu colaboración. Esa colaboración que puede estar entre la mitad de tu corazón y tu bolsillo, pero la necesitamos. Necesitamos que estés presente. Muchas gracias, Sergio. Y antes de comenzar con el programa especial dedicado a la familia y a las historias de familia, tenemos que mandar 2 saludos muy especiales a 2 queridos amigos del IVO. Refue Shleime a Néstor Nachmen Stofblad. Querido amigo, reside en Israel, a Refue Shleime. Y nos llegó la noticia que nuestra alumna Regina Sprachman tuvo un pequeño accidente doméstico. Todos los accidentes domésticos son complicados. Esperemos, como dice el dicho en Yiddish, a gefallenem helft Gott. Va a pasar una pequeña intervención, a Refue Shleime a Regina. Se cayó y se rompió el fémur. Viespast para Yiddish Tochter. ¿Qué va a hacer? Señores, Judith, adelante con los faroles y vamos al encuentro especial del seminario. Bueno, Adelante. Gracias, Abraham. Bueno, nos vemos, estamos acá este domingo al mediodía por estos pagos de las argentinas con invitados. Y una de las cosas que yo quería comentar para presentarles a las personas que hoy nos acompañan es transmitirles esto. ¿Qué pasa cuando las vidas de nuestros ancestros nos atraviesan de tal modo que vamos entrando en un mundo en el que las fotos, las cartas, los documentos, los relatos no se quedan solo en la familia? Investigamos, consultamos, buscamos, vamos armando nuestros archivos y vamos trabajando para que esas historias se conozcan, las abrimos a la humanidad. Y es eso que nosotros hacemos, ese hecho, esa juntada, digamos, de material, lo que vamos buscando, se transforma en un hecho artístico, en un documental, en un hecho literario, un libro, un texto. La vida de ellos, de nuestros ancestros, nos provoca nuestra obra, vamos a llamarlo así. Su vida es nuestra obra, tu vida es mi obra. Y quiero presentarles a Lilian Starovinas desde Brasil, San Pablo, doctora en educación, es profesora de pedagogía y maestra de historia, coordina el Círculo de Reflexión sobre Judaísmo Contemporáneo y la Troupe Yiddish de Encuentros Literarios, es editora de En busca de mis hermanos en América, el libro de memorias de su abuelo migrante.
Ernesto Königsberg, también de San Pablo, Brasil, graduado en Ciencias Sociales, trabaja en cultura e investigación y particularmente en cultura judía, realizador del largometraje Cuando el tango encuentra al klezmer, vida y obra de Ernest y Rosa Königsberg, sus abuelos, músicos sobrevivientes del nazismo. Y Hannah Reutenberg, educadora en escuelas primarias y secundarias, trabajó con adultos, se dedicó a la capacitación docente, capacitación de dirigencias también, dirigió instituciones, publicó libros institucionales, literarios y educativos, y desde hace unos años comenzó a escribir biografías e historias familiares. Así damos comienzo a que cada uno de ustedes pueda contarnos un poco del trabajo que están haciendo, algunos que hicieron y que van a ir continuando. Lilian, si prendes tu micrófono, nos gustaría que nos cuentes primero por qué surge esto, por qué surge hacer el libro de las memorias de tu abuelo, cómo lo hiciste, con quién lo hiciste. Hola Judith, hola a todos, un gusto estar acá con ustedes. Este proyecto surgió porque teníamos en nuestra casa este cuaderno, que es donde mi abuelo Jaime Nowodworsk escribió su autobiografía en yiddish, y esto se pasó por vuelta de los años 60. Si Lucas puede poner la presentación. Y la otra, Lucas, por favor. Y el PowerPoint. Bueno, acá estamos mirando. Un segundito. Ya ven algunas páginas que son páginas del cuaderno, porque yo tenía ganas que tuvieran una idea de qué hay en este cuaderno, cómo se puede mirar, ¿no? Y abajo tenemos mi abuelo cuando se casó con mi abuela en Recife, y que la conoció en Recife mismo. Y esto fue el principio de una historia de una familia en Brasil. Él había llegado en 22 en Argentina, y el nombre de la publicación, en búsqueda de mis hermanos en América, es el nombre que él ofreció porque estaba intentando llegar con los hermanos, a encontrar a sus hermanos que estaban en Estados Unidos. Y él, por supuesto, no logró la visa, y logró una visa para Argentina. Entonces, 40 años después, cuando ya tenía la vida resolvida, se puso a escribir las memorias. Esto es la publicación que hicimos ahora. ¿Me puede pasar? Esto ya lo miramos, es mi abuelo con la señora, y ahora miramos este de la izquierda. Si pasas, Lucas, es mi abuelo en el momento donde escribió, que ya era más grande, ¿viste? Y estaba en la celebración de casamiento de mi mamá. Por favor, pasa. Que es la persona que se importó con hacer la traducción y traer para nosotros todo el trabajo de su escritura en este cuaderno. Y con ayuda de mi abuela, que es la tercera nombrada, que es la suegra. Y como mi mamá no hablaba yiddish, pero la suegra hablaba. Entonces ella trató de intentar hacer la traducción junto con la suegra. ¿Pasas, Luca? Acá tenemos, esta es la primera hoja de las memorias, y acá donde escribe la fecha y su nombre y todos los datos. Y la próxima tenemos una hoja en general que yo elegí porque tiene que ver con la importancia de traernos a público estas memorias. Otra más, Luca. Acá tenemos una foto de mi mamá con mi abuela
y del intento de hacer la traducción. Entonces, mi abuela leía en yiddish y hacía la traducción misma. Y al tanto mi mamá grababa en el tape. Esto no logró ser, podemos volver una, no logró ser eficiente y al final mi mamá logró una traductora que fue la profesora Lea Barán, que era profesora de yiddish y profesora de ruso, y ha hecho la traducción. Esto todo se pasó al final de los 90 y inicio de los 2000. Pero para nosotros, cuando empezamos a leer y nos parecía que había más do que una historia familiar, entonces nos tomamos como un deseo de publicar y solamente logramos ahora, por todas las cosas que pasan en la vida, de trabajo, de familia, pero hace 2 años decidimos que teníamos que publicar. Decime, Lilian, perdón, ¿no? Que te interrumpa, pero estás justo hablando de publicar. ¿Y por qué esa necesidad de publicar una historia familiar, la historia de tu abuelo? ¿Podrían haberse quedado con las fotos? ¿Podrían haber hecho de esto solamente un álbum, una historia familiar y nada más? ¿Por qué quisieron publicarla y presentarlo también en público? Bueno, a nosotros nos pareció que es una historia de inmigración que habla de una manera muy poco heroica, menos romantizada de qué es la vida del inmigrante. Entonces, habla de todas las dificultades de laburo y la plata que es necesaria todo el tiempo, el tema de no conocer la lengua, el tema de comprender los costumbres culturales, sea donde esté la solitud del inmigrante. Y al final nos parecía que él tenía ganas de publicar, porque igual yo ubiqué unos papelitos que tenía anotado nombres de editoras que publicaban, personas que escribían en yiddish. Y bueno, yiddish era su lengua más natural. A lo largo del libro, siempre que miramos, siempre que llega él en una ciudad, va a buscar los judíos de la ciudad, porque es donde encuentra apoyo, es donde encuentra un periódico en yiddish que va a decir donde hay laburo y instituciones que le puedan ayudar a ponerse mejor. Y entonces él escribe en su propia lengua. Pero me pareció que hay un conocimiento de la historia de la inmigración, de la historia de Brasil, de la historia judía en general, porque en medio de esto se pasa la Segunda Guerra Mundial y se pasa el teatro yiddish cuando él está en Argentina y se mete a ser un actor voluntario, pero las discusiones están colocadas. Y así nos pareció que era de interés no solamente para nosotros, pero para el público en general. Gracias, Lilian. Y seguramente es así. Sí, con tu permiso, para quien lo pida, vamos a pasar el link, no solo de las fotos, sino del libro y de la presentación, porque es así como vos lo estás comentando. Si hubiera quedado solamente en la familia, entonces no se podría conocer una parte, desde un inmigrante en especial, una parte de lo que ellos fueron viviendo, y en este caso, parte en Argentina y parte en Brasil. Yo desde pasar las 2 últimas fotos de esta, es simplemente el momento donde hicimos la presentación. Y para mí igual era importante que esto lo hiciera con mi mamá, porque era un proyecto de ella. Ella trabajó mucho para que hiciéramos la traducción. Ella trabajó mucho para que finalizásemos las notas y los textos introductorios y todo. Entonces, en el momento que lanzamos, que fue en el Museo Judío de San Pablo, fue una alegría. Estaban todos los nietos, estaban todos los amigos, estaban personas que no esperábamos que vinieran, y fue una posibilidad de traer públicamente esta publicación, y tenemos retornos muy alegres
de lectores que tienen ideas totalmente distintas de la importancia que el libro los tocó. Una belleza, y hacer este trabajo con tu mamá también y presentarlo así. Gracias, Lilian. Sigamos, Ernesto, seguimos en Brasil. Ernesto, ¿vos sos músico? Buenas tardes, Judith. Buenas ¿Cómo tardes a estás? todos. Muy bien, muy contente de estar acá con personas maravillosas, evento de Ivo que admiro tanto. Pero no soy músico, pero tengo mucha suerte porque vivo rodeado de músicos. Alrededor de mí tengo muchos que me ayudan a entender esa parte que es tan importante en mi pesquisa. Claro, claro, porque te rodean ahora, pero evidentemente vienen de antes también y te van empujando a la música, Ernesto. Sí, verdad. Decime, a ver, pudiendo, porque tus abuelos fueron sobrevivientes de la Shoah, podrías haber contado la historia de ellos en un texto, en un libro, sin embargo, o en un documental, pero el tema es que tu documental es un documental musical, del tango al klezmer, así lo llamaste. ¿Y por qué fuiste a lo musical? Es una muy buena pregunta porque voy hablando portuñol, si no me comprenden, pueden me corregir. Eh, Perfecto. eh, el plan original era hacer un libro de esa historia, pero cuando estábamos investigando essas cajas, e acá é uma coisa muito importante, eu cresci com as cajas de memórias de meus abuelos. Minha abuela, como muitos sobreviventes da guerra, se tornou uma pessoa compulsivamente acumuladora de todo que tinha que contar sua história, suas vidas de alguma maneira. E cresci com essas cajas e mi padre no tuvo el coraje de tocar casi las cajas. Las guardaba, pero... Y cuando empecé yo a trabajar y a descubrir, encontramos partituras. Y para mí eran hojas de papel. Y en medio de esas yo encontré 9 composiciones de mi abuelo. Un álbum musical llamado Primavera, que está registrado en la Biblioteca Nacional de Montevideo. E tenho um amigo muito querido, Alex Park, que é um clarinetista que está estudando em Nova York. E quando ele tocou e eu pude escutar essas músicas, eu compreendi que não poderia mais ser um livro, porque e depois podemos escutar todas acá essas melodias porque são muito lindas e são muito distintas de lo que conhecemos, porque meu abuelo era um músico de tango, porque vino de Rumania. En Rumania es un país que habla una lengua latina y había una identificación muy fuerte con el tango que venía acá de Sudamérica. Y no sé, cuando escuché esas melodías me quedé muy emocionado y algo, todo tenía sentido y teníamos que escuchar. Entonces, el documental habla de sus vidas, pero sempre a partir de uma música. Uma música vai trazer um momento de suas vidas. Então, há uma música que é para minha abuela, por exemplo, que se chama Rosita. Minha abuela se chamava Rosa. Então, isso um tango para Rosa e essa música que inaugura a parte que hablamos de ella. Há uma que se chama Nostalgia, que habla del passado. Então, são músicas, mesmo que não tenham letra, as melodias hablan mucho de suas vidas, de suas histórias. Então, pareceu que era a melhor maneira de contar isso tudo. ¿Y E podemos escuchar, Ernesto, alguna de las se músicas? podemos. Dale. Se podemos, Lucas está com a primeira que se chama Te Extraño, que foi um tango que tuvo alguma repercussão, algum sucesso em Rumânia. Pero em Rumânia se chamava, não sei falar rumeno, pero algo como Femei voi matin vatat ceidorul, que significa mujeres. Vamos escuchar.
¿Podemos seguir? Qué belleza, Ernesto. Esta es como una reconstitución de la música, porque solo teníamos la línea melódica principal. Entonces, me preguntaste, no soy músico, pero Alex, este amigo, tocaba la música y me ligaba y decía, ¿piensas que tu abuelo la tocaba así? Y teníamos que como adivinar Terrible. cómo se hacía. Y después encontré un vinil con esta melodía original y creo que salió muy bien esta versión que hicimos. Entonces, Claro. Alex es el que toca el clarinete. ¿Y quién estaba tocando el piano? él se llama Caleb Carmen, es un amigo de Alex de Estados Unidos y hicieron esta pesquisa juntos de la parte musical. Ernesto, ¿y cómo te sentiste cuando viste el documental? Porque después también, con tu permiso, para quien quiera, vamos a enviar el link del documental, porque hay gente, digamos, de Brasil, de Argentina, que dan así algunas mini lecciones, que es klezmer, que es tango, etcétera. ¿Cómo te sentiste cuando lo terminaste? ¿Es lo que querías? ¿Lo vas a ampliar? ¿Vas a continuar? Eh, Hasta hoy creo que no acredito que pasó este documental, porque yo no sé nada de esto, como nunca estudié cinema y aprendí cómo a editar el film. Yo tuve ayuda de las personas del Instituto de Música Judia de Brasil, IMJ, Nicole Borger y Bruno Slack, Claro, que me ayudaron a poner todo en papel y pensar, pero fue hecho en menos de 3 meses, en como la versión de teste del programa de edición de vídeo. Y fue muy rápido todo, y roteiro, edición, postproducción, entrevistas, todo al mismo tiempo. Y no sé, yo no acreditaba de verdad que sería importante para los otros, pero de alguna manera las personas asistían a este documental y decían que las tocaba. Y a mí me costaba entender por qué, pero no sé, yo acredité. Y es difícil ver algo que una producción propia, con mi voz, con mi narración, pero que me quedé muy contento. Y este documental se encerró, pero sigo con la maestría y quiero seguir en la parte artística y también la parte claro, más académica con esa pesquisa. claro, claro. Es un camino de ida, vamos a decir, cuando uno empieza estos caminos. Lilian, vos sí conociste a tu abuelo, ¿sí? Sí, yo conocí a mi abuelo y él al final de la vida vivió con nosotros cerca de 6, 7 años. Ah, ok. Y Ernesto, vos no. No, mi abuelo se murió como 15 años antes que yo hubiera nacido y mi abuela, Rosa, como 5 años. Entonces, yo no tuve esa oportunidad, pero en esta investigación yo siento que los conozco un poco más. Muy fuerte, sí. Hanna, si querés prendete el micrófono. Ya ¿Cómo estamos. estás, Hanna? Impactada por lo que escucho, muy emocionante. Esto de las investigaciones para conocer nuestras propias raíces, quiénes fueron los que nos antecedieron y los que nos dejaron marcas, por supuesto. Sí, sí, Claro, y porque ahora tu lugar, digamos, vos sos la persona a quien recurren otras personas cuando no sí, pueden escribir, no saben cómo empezar. Y se me ocurre, por ejemplo, la gente que se acerca a vos, ¿quiere contar su historia o quiere contar la historia de sus ancestros o la historia de otro? ¿Qué perfil más o menos se acerca a vos? bueno. Por eso primero quiero aclarar, yo no soy escritora, soy educadora, como me presentaste. Lo que creo que soy como la escribiente de otras personas que tienen ganas de dejar un legado
Y personalmente creo que hay un momento en la vida que uno toma el concepto de finitud y empieza a preguntarse también cómo trascender, qué dejarle a hijos, nietos, además del amor con el que nos rodeamos de ellos, pero cómo trascender también en el tiempo. Porque creo que las historias son las cosas pequeñas que hacen a la gran historia, que no siempre encontramos en los libros, en Wikipedia o en cualquier enciclopedia o libro de historia universal. Y la vida cotidiana hace que conozcamos más de cerca, tengamos más sensibilidad para entender quiénes fueron los otros, en este caso nuestros otros. Y tuve distintas experiencias. Conocí un matrimonio que como 20 años se estuvo escribiendo un libro que yo decía que ellos tenían un objeto que los había ayudado a salvarse desde Bujara, uno de los primeros libros familiares que escribí, en Uzbekistán, motivo por lo cual me tuve que poner a estudiar, investigar muchísimo. Pero el señor contaba sobre una cigarrera de oro. Y yo decía, esto debe ser el leitmotiv de un libro. O sea que este es un caso que yo pesqué que había un motivo interesante para contar historias de vida de una familia que llegó a la Argentina y que habían muchas cosas distintas a la que nuestro mundo occidental y judío había conocido. Tenía algo de particular. Por supuesto que 20 años después, cuando decidieron escribir este libro, esta cigarrera o este leitmotiv que yo había creído como principal, se convirtió en un hito más importante, por supuesto, pero empezamos a, a darnos cuenta de que habían muchas otras cosas importantes que ocurrieron en la vida de esta gente y que por los motivos que sabemos, porque también habían pasado por Europa, en Rumania justamente, durante la Shoah, pero de esto no habían hablado. Y empezaron a contar poquito, pero empezaron a querer que los hijos, que nietos, la familia conociera qué es lo que había pasado en sus vidas. Con este libro también me pasó algo interesante, cuando pregunté, ¿y este material o este objeto, cómo llegó acá? ¿Cómo fue la historia? Y a mi pregunta, como en otras tantas, le pregunté, ¿y cómo llegó esto? ¿O cómo sabes esto? ¿Quién relata esto? Y cuando me respondió, ya no tengo a quién preguntar, entendí lo que es la importancia de preguntar a tiempo. Que muchos de Claro. nosotros no preguntamos muchas cosas, porque nuestros padres no querían contar, porque otros no podían contar, pero los nietos preguntan. Después tuve otro caso de un libro que una señora, llegó la pandemia y me llamó por teléfono que tenía ganas de escribir, pero que estábamos lejos, así que por teléfono nos fuimos intercambiando ideas de cómo podía escribir, y esta señora añosa, con papel y lápiz, en distintas hojitas que fue numerando, escribió arriba de 100 y pico de carillas contando su historia, me las leía por teléfono, hasta que, bueno, pudimos reencontrarnos, pero fue una genialidad, porque para esta persona de 94 años fue su proyecto de vida en pandemia. Claro. Tenía mucho encierro, mucha tristeza, angustia por todo lo que estaba pasando, pero se dedicó, fue un año especial para revolver recuerdos. Tenía temas muy duros, de pérdidas, tenía enojos con sus padres a esa edad, que uno dice, a esta edad todavía hay Claro. recuerdos de enojos. Sin embargo, cuando lo escribió,
fue como una catarsis. Después me dijo, Claro, Hanna, esto ya no es importante. Porque yo le pregunté, ¿vos querés que tus hijos, nietos sepan esto? No, no, no. Ya me hizo muy bien recordarlo y sacarlo afuera. Con lo claro, cual, escribir la decir, escritura, exactamente, la claro, escritura, la palabra, como les decía del otro libro, también toma un significado muy, muy curativo, claro, muy es es sanador. sanador en Poder todo hablar, sentido. claro, poder hablar es sanador. Así es. Hanna, te hago una pregunta, pero antes de que me respondas, vamos a escuchar otra música del abuelo de Ernesto. Sí, Y lo que te quiero preguntar para después es si alguna vez le dijiste que no a alguien. ok, ok. Ernesto. Acá, essa música se chama Tijera número 1. Tenemos, hay dos composiciones, Tijera número 1 y 2. Tijera es Cher. Cher es un tipo de melodía klezmer. Y entonces una también con un sabor un poco más klezmer, yiddish acá. Bellísima, bellísima. Y seguimos, Hanna, entonces dijiste que no. No digas a quién, si no querés decir. Por supuesto. No, en realidad cuando ya me conecto con la gente es porque tienen ganas de escribir. No es que yo le escribo el libro y tengo que saber qué escribir. Yo ayudo a la gente que encuentre la forma de escribir su relato. Y una de las cosas que aprendí para focalizar el relato es que piensen a quién le están escribiendo, a quién le dedican la obra. Porque el pensar en esto, por supuesto, honrar la memoria de quienes ya no están, pero ¿quiénes les gustaría que lean el libro? Así como Lilian decía, es interesante incluir cosas que no todo el mundo conoce. Bueno, en todo caso, también en estos libros familiares yo agrego algunos datos históricos, no para que sea un libro documental, sino para que el que lo lee, los descendientes o aquellos en que uno quiere trascender, sepan del contexto del que proviene toda esta gente. Yo tengo un libro que escribí en pandemia por Zoom, un señor en Israel, cumplía sus 90 años, que nació acá en Buenos Aires y con toda una historia muy rica, pero cuando focalizó a quién quería escribir, sus anécdotas y sus relatos tomaron también otro tenor. Lo mismo con otro libro también que escribí por Zoom en pandemia, porque era tiempo de revolver muchos fotos, documentos, había tiempo, y es justamente una persona con muchas migraciones. Ujú. Esta es la tapa de ese libro, porque ella quería poner justamente ese título, Migraciones, porque su padre, sus abuelos habían venido del continente, escapando algunos, trabajando en las colonias otros,
pero ella misma se fue del país. Entonces, teniendo a sus hijos, migró a Estados Unidos, y teniendo a sus hijos allá, quería contarles quién es ella, de dónde vinieron sus abuelos, contarles la historia de Europa, de los que ya no están, de los que fueron muertos. Bueno, esto también fue otra experiencia muy rica, pero quisiera terminar quizá con lo mismo que comencé, que es el tema de la trascendencia. Durante la pandemia, uno de mis nietos, que estudia tecnología en ORT, tenía que hacer un sitio web. Entonces, de un abuelo, me llama: Abu, necesito que me mandes fotos, tu currículum, qué hiciste, tus viajes, ¿verdad? Y 2 anécdotas. Me tenés que escribir 2 anécdotas tuyas, muy cortitas, de 4 o 5 renglones cada una, porque él tenía que aprender a armar un sitio web. Entonces, desafío, ¿qué se le cuenta a un Claro, hay que joven? elegir 2. 2, hay que elegir 2 de toda la vida, que les interese a los chicos, con todas las particularidades que sabemos que hoy leen pocos renglones y muy concretos, que les sean significativos, en este caso a mi nieto. Y el primero fue que escribí un recuerdo de mi infancia, le conté cómo íbamos al colegio por la mañana, al shule, en este caso al Sholem Aleichem, por la tarde, a recibir la educación judía, o la impaciencia por llegar el día viernes, subir al micro escolar y bajar en la casa de mis abuelos, donde iba llegando todos para la cena familiar. Esto es un recuerdo que tengo muy, muy emocionante. Y hasta cómo llegar temprano a la casa de mis abuelos era como ver la televisión. Los chicos hoy piensan que la televisión está toda la vida. Para nosotros, a nuestra generación, por primera vez la veíamos y en blanco y negro. Pero después esto pasó. Después escribí ya algo más de un recuerdo de mi juventud, cuando a los 19 años viajé por primera vez a Israel. Yo hacía el profesorado de educación judía y teníamos una experiencia extraordinaria de 1 año de estudio en el Mahon Greenberg en Israel. Y casualidad, yo viajé en el año 1967. Ergo, en pleno La guerra de los verano, 6 días. estábamos estudiando con un cielo azul hermoso, un sol divino del verano de Jerusalén, y sonaron las sirenas, y nos metimos todos en los refugios, y esta es la frase que le puse. Bajamos al refugio, mis compañeros junto con los profesores, y allí pasamos largos días. Duró 6 días y se la conoce como la Guerra de los 6 días. Recién al 4.º día salimos a aplaudir a los soldados que pasaban por nuestra puerta. Esos pibes venían de izar la bandera en el cótel, nuevamente la bandera israelí, y se dirigían con gran euforia al sur de la ciudad. Fue una vivencia que no olvidaré, etcétera, etcétera. La terminé. Al toque que lo leyó, me llamó: Abu, vos viviste una guerra en Israel y nunca nos contaste. ¿Viste? Entonces ahí tomé conciencia de todas las cosas que uno no cuenta, que son fuertes, por algún motivo no lo contamos. Y no solamente fui a buscar mi diario de viaje, mi antiguo y queridísimo diario de viaje, que por suerte escribí, y hoy me sirve también de inspiración, porque por supuesto voy a escribir también Tu mi libro. propio libro, al cual invité a todos, a mis hermanos y a mis primos, para escribir la historia familiar, porque yo sí creo que tenemos temas para contar, para trascender, para que los jóvenes sepan quiénes son, de dónde vienen, y esto es nuestro pequeño aporte que podemos dejar como legado a la identidad, a la continuidad de nuestro pueblo. Y me voy a permitir, si tengo todavía unos minutos,
Cuando esta señora grande, al que le escribí el libro en pandemia, me preguntó, pero Hanna, ¿esto a quién le va a interesar? ¿Quién va a leer mi libro? Entonces yo le escribí algo en el epílogo, a modo de epílogo, y le dije, cuando me preguntabas quién leerá, como dicen las fuentes bíblicas, todas las cosas bajo el sol tienen un tiempo y un momento. Cuando la chispa de la curiosidad histórica le llegue a hijos, nietos, familia y amigos, valorarán contar con este material para conocer de dónde vienen y saber que sus antecesores dejaron huella en el mundo que les tocará vivir. A los más jóvenes, que hoy nada parece importar al respecto, cuando llegue el tiempo de las preguntas y ya no tengan a quién preguntar, leerán esta memoria familiar que de no habértelo propuesto con tanto ahínco, la desconocerían. Gracias, Hanna. Y es como vos dijiste al principio, que en algún momento también lo charlamos, como lo cotidiano, como las vidas nuestras son parte de la historia de la humanidad, no somos nosotros dentro de nuestra casa y qué es lo que nos está pasando. Nos pasa lo que les pasa a todo el mundo, con distintas características, obviamente. Y me gustaría, antes de terminar, que escuchemos una melodía más de tu abuelo Ernesto y después volvemos y nos vamos. Puede ser Rosita, Lucas, la tercera que te envié. Un tango de amor, Ernesto, para Rosita. De Ernest a Rosita. No, yo quiero que Ernesto me cuente de Rosita los recuerdos familiares. Me comprometo a ponerle letra en yiddish si no tiene letra. Pero amerita este tema musical del Seide de Ernesto. Es como muy, quedo muy emocionado siempre que escucho eso. Y, Es una belleza. La música que escuchamos, fantástica. Quiero una copia para el archivo musical del Ivo. Dale, Bueno, hablamos y tiene que tener una letra. No, no sé si en Claro. algún momento tuvo, pero yo no encontré. Vamos a
pero necesito solo. info de Rosita. Claro. Hablamos, Abraham. Bueno, quiero agradecerles, Lilian, Ernesto y Hanna, de corazón por este momento, por esta hora que nos compartieron sus experiencias de vidas vuestras y de vidas de sus ancestros. Y de Y como otros. siempre, ¿cómo? Y de otros. Y de otros, claro, sí, tal cual. Y siempre imagino que estos programas son una apertura, son una muestra de todo lo que podemos hacer y que a veces nos restringimos, qué sé yo, por el tiempo, por la vida misma, por lo que sea, pero hay un momento que tenemos que dedicar a quiénes somos y de dónde venimos y honrar de alguna manera a todas esas personas que algunos conocimos poco, otros conocieron mucho, y lo único que me queda por decirles es que quienes quieran nos pidan el link al documental musical de Ernesto, el link al libro y a la presentación de Lilian y el sitio web de Hanna, para que cada uno de ustedes pueda tener comunicación con las personas que quieren llegar. Abraham. Muchísimas gracias, Judith. Muchísimas gracias, Hannele, Lilian y Ernesto. Y nos ponemos a trabajar. Y así dimos por finalizado nuestro seminario internacional. Abraham, ¿puedo pedir? Tenemos unos minutos como para que Sí. lea algo de final, de Por cómo favor. tenemos que seguir con la música y las melodías, porque Mati justo pega algo. Vamos, que nos vamos, vamos. Vamos. Cuando esta señora que les cuento escribió No soy escritora, pero quise a través de palabras componer una melodía, yo me acordé de un viejo cuento jasídico y que se los quiero contar. Es la historia del famoso rabino el Baal Shem Tov, que lideraba una tradición en su pueblo. Una vez al año llevaba a un grupo de gente a un lugar elegido en el bosque, allí encendía un fuego y rezaba una oración en silencio. La conocemos, Abraham. Cuando el rabino murió, los que con él se reunían se dieron cuenta que nadie conocía el texto, pero sí el lugar en el bosque y sabían también cómo encender el fuego. Siguiendo la costumbre, una vez al año, la gente se reunía en ese mismo lugar del bosque, prendían el fuego y como no conocían las palabras, tarareaban una melodía. El tiempo fue pasando y la costumbre se fue perdiendo de generación en generación. Y he aquí que estamos nosotros. Desconocemos el lugar en el bosque, no sabemos cuál es el texto y tampoco encendemos el fuego. Sin embargo, hay algo que sí sabemos: componer melodías. ¿Será que debemos seguir compartiendo historias para que la melodía nunca se acabe? Muchas gracias, Jane. Hermoso cierre. Gracias nuevamente, Jane, Lilian, Ernesto, Judith y Lucas. Y nos despedimos hasta el próximo programa con otro programa de Dinaye Yiddish Show. Lucas, sei gesund. Y gracias, estuvo explotado el Ivo de comentarios, la gente estuvo muchísimos positivos, todo el mundo muy agradecido. No. Muchas gracias. A gute Gracias, Woche. Chao. gracias. Nos vemos. A gute Woche. Sei gesund. Sei gesund. Así finalizan Dinaye Yiddish Show y Die ganze Yiddish Show. Los esperamos el próximo domingo. Miron farendik Dinaye Yiddish Show und die ganze Yiddish Show. Mir wart neu feich die kommende Woche.